Muy buenos días con todos. Ya estamos aquí listos para empezar el día de hoy y nos vamos al tema que corresponde, que es la última parte de vectores y la parte de funciones. Siguiente tema que vamos a ver después de vectores, funciones. Así que esto es Eureka, Grupo de Estudio Uni, que presenta el día de hoy la parte final de vectores. Vamos a ver el producto vectorial y lo que corresponde a la parte de funciones y sus respectivas gráficas, que también es muy necesaria, es una técnica muy necesaria en la descripción de los diferentes fenómenos que tenemos en el curso, que tenemos pues a nuestro alrededor y que debemos expresarnos en forma matemática. Bien, vamos a dar un saludo a todos los chicos que nos acompañan. Lo primero que hay que decirle, creo que a todos, es el agradecimiento por ese recibimiento. Vemos que todos están muy pendientes de la clase. Creo que es el grupo más entusiasta hasta ahora, que veo que están muy pendientes todos y eso siempre nos llena de bastante satisfacción tenerlos ahí. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, están en la línea virtual. Estamos enviando un saludo muy afectuoso para Jack Tello, para Milton Adriel, para Luis Mendoza, Rivaldo Alca, Karen Guapaya, Joyce Ibet, Darien Hassem, Ángel Gabriel, Adrián BQ, Héctor Guillermo, Irving Morón, María Silva, Abigail Amaru, Alexander Rivera, Andrea Bustamante, Daniel Antonio, Diego Miranda, Ángelo FB, Mayerly Alanya. Muy buenos días a todos y bienvenidos.
También nuestro saludo afectuoso para Melanie Villafane, Nayeli Cabello, Sergio Olivares, Silvia Cime, Diego Gianfranco, José Canto, Paola Rodríguez, Edgar J. Lazo, el gran Rodrigo Palacio, Lorenzo Pablo. Nuestro saludo para el gran Juan Luis, también que nos acompaña, como todos los días, David Rivera, José Fernando, Axel Cruz, José Fernando Zavala, Karen Guapaya nuevamente que nos está viendo, Scarlett Saavedra, Ivo Andrés, el gran Ivo Andrés, María Silvia, Luis Gabriel, Natalie Santiago, Sebastián Rivera, Andrew Alonso, Carolín Mendoza, Richard Anthony, Iván Vázquez, Emerson Lalupú, Esaú Lechuga, Carlos Mendoza, Raúl Abán, Piero Madrid, Carlos Mendoza Sánchez también nos está viendo, Álvaro Ayala, Raúl Abán, Walter Nuntón, Lady Benito, Jason Barturén, Bricer Reques, Diego André, Fabricio Crobeto, Mireya López, Lloverán Cuno, Gerson CZ, Denis Dayan, Alison Yamilé, muy buenos días, qué lindo el dibujito. El avatar Walter Nuntón nos está viendo, le damos un saludito. Gerson Rodríguez, Jonathan Vilca, Terrence Alcántara, Melanie Villafane, Irving Morón, ¿cómo están todos y bienvenidos? Felicitaciones por estar ahí, puntuales, eso es muy buen indicador. Alison Yamilet, Digit Kusiguamán, nuestro saludito para ambas, para todos. Ángel Hidalgo, Ginger QS, Bruno Rojas, John Mejía, Álvaro Salvador, Kevin PL, Brian Calizaya, Daniel Dulanto, Rubí Chacón, Xavier Jaime, Lenil Dayan, Farid Israel, Luisa Llovera. Muy buenos días a todos y empezamos nuestra clase el día de hoy. Vamos hoy día a terminar con este tema de vectorcillos y entonces vamos a ver ahora el producto vectorial, Y entonces, igual que en el caso de producto escalar, recuerda que estas, digamos, invenciones del hombre se deben a una necesidad de explicar algunos fenómenos. Son como lenguajes que se van inventando para poder expresar ciertos comportamientos. Cuando el producto de dos vectores nos sale un vector también, entonces se habla de producto vectorial. Para redondear un poco las ideas, el producto de vectores cuando nos da un escalar se llama producto escalar y si el producto de vectores nos da un vector se llama producto vectorial. O sea que el nombre del producto se debe al resultado, es el resultado el que determina qué tipo de producto es. Cuando se ha hecho este producto vectorial se debe a que hay cantidades físicas que se comportan de esa manera. La más notable es la posición por fuerza, los dos son vectores, el vector posición es un vector. El vector posición es un vector que se grafica así. Si tú tienes un punto y acá tienes un cuerpo, entonces este es el vector posición, se dibuja un vector desde un punto de referencia, un punto hasta la ubicación de un móvil y este vector posición se multiplica vectorialmente por la fuerza y ese producto vectorial se llama torque. La velocidad angular, que vamos a ver más adelante por el vector posición, también nos va a dar un vector que es la velocidad. Y entonces son algunos ejemplos de producto vectorial que vamos a usar en el curso y nos ha llevado estas cantidades físicas a la definición de este producto vectorial. Si tú tienes dos vectores cualesquiera B que forman un ángulo teta, ese ángulo puede ser agudo, obtuso, cualquier ángulo. El producto vectorial hay que definirlo en dos partes. Primero el módulo lo hallamos así, vamos a agarrar el producto de los módulos, módulo del primero A, módulo del segundo B por el seno del ángulo, esta va a ser la forma de calcular el módulo. Y luego la dirección y sentido se hace aparte, por separado.
La dirección y sentido se hace en forma gráfica. Si tú tienes los vectores AB, así como los ves aquí, A de rojito, B de azul, y el producto vectorial va a ser un vector así perpendicular, ese producto vectorial va a obedecer la siguiente regla, lo que se conoce como la regla de la mano derecha, regla de la mano derecha. La mano derecha se debe poner de esta forma, o sea, primero la mano tiene que ponerse con los dedos extendidos, así, los dedos extendidos, primero los dedos extendidos, y los dedos deben coincidir así extendidos con el primero de los vectores que vas a multiplicar. Si tú vas a multiplicar A por B, A es el primer vector, entonces los dedos extendidos deben coincidir con A. Y cuando giran los dedos, ese giro de los dedos en forma natural, porque no creo que nadie pueda doblar los dedos al revés, ¿no? Cuando tú cierras los dedos, ese giro natural de tus dedos debe dirigirse hacia el segundo vector, o sea, hacia B. Cuando los dedos giran de A hacia B, mira bien ese detalle. Los dedos extendidos deben coincidir con el primer vector y al girar los dedos deben dirigirse hacia el segundo vector. Cuando haces ese giro, estiras tu dedo pulgar y el dedo pulgar va a coincidir justamente con la dirección y sentido del producto vectorial. Hay que tener en cuenta de que es la mano derecha, no se usa la mano izquierda. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta quién va primero, si es A o B. Hay que poner siempre los dedos extendidos en la dirección del primer vector. Si primero fuera B, hay que hacerlos extender en la dirección de B y hacer que los dedos giren hacia A, si es que fuera así, B por A, por si acaso. Si fuera B por A, así de esta manera, los dedos deben primero coincidir con B y al girar los dedos deben dirigirse hacia A. El giro siempre debe ser por el ángulo más chiquito, porque alguien podría decir, profesor, entonces me doy la vuelta entera. No, siempre el recorrido debe ser por el ángulo más pequeño. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Quiero comentar que la regla de la mano derecha para el producto vectorial es una regla oficial en cualquier etapa, en la universidad, en física 1, y así estés de repente en un curso muy avanzado, la regla del producto vectorial se sigue cumpliendo. No vayas a pensar que de repente es una regla que ahorita te estoy dando, puedo saltarme alguna otra cosa, que eso es como un método práctico, que no tiene sustento, no es así. Esa es la regla oficial, esa es la forma oficial, como todo científico lo va a hacer, y es un lenguaje que está asociado a la regla de la mano derecha para poder determinar su sentido, y esa es la forma como se desarrolla el producto vectorial. Entonces, no olvides siempre la mano extendida coincidiendo con el primer vector, y al girar los dedos, al producir el giro de los dedos, al girar los dedos debe dirigirse hacia el segundo vector que se supone debe aparecer en la secuencia, pues a la B o BA, siempre por el ángulo más chiquito, y al extender el dedo pulgar, esa va a ser la dirección y sentido del producto vectorial. A ver, Jack Taylor nos dice cómo se demuestra el producto. No, eso no se demuestra, Jack, eso no se demuestra. No vayas a pensar tampoco de que todo tiene demostración. Como lo dije en la primera clase, la física se basa en el experimento y la medición. En el caso del experimento de algunas cantidades físicas como la posición por la fuerza que nos da torque, los físicos lo que hacen es crear un lenguaje, crear un mecanismo para poderlo expresar de forma simplificada y han inventado lo que se llama el producto vectorial. Por esa razón aparece esto que dice definición. Cuando aparece esta palabrita definición es porque esto no se demuestra así matemáticamente, sino esa es una creación que ha sido ya en forma única y universal aceptada y es el mecanismo o como que la receta para poderlo determinar. Por eso vas a ver muy a menudo decir definición, definición. Las definiciones no se demuestran. La demostración solamente es experimental y a partir del experimento se ve la necesidad de crear una regla. Las que sí se demuestran son algunos teoremas que obviamente los vamos a ir demostrando a lo largo del curso. Por ejemplo, el teorema del trabajo y la variación de energía cinética, el trabajo de las fuerzas no conservativas y la variación de energía mecánica. Hay algunos teoremas, ¿no? Los que tampoco se demuestran matemáticamente son las leyes físicas. Las leyes físicas se demuestran en forma experimental.
hay que leer un poquito de lo que dice el método científico. En química creo que ustedes se detienen un poco a hacer eso. El primero es observar un fenómeno, entonces capturo información, me hago una hipótesis, voy al experimento y cuando veo que eso se cumple lo convierto en una ley. Entonces la demostración es experimental, esas son las leyes. Entonces leyes de Newton, la ley de la termodinámica han pasado por un experimento y no tienen demostración matemática. A veces cuando algunos estudiantes se han preparado en el tiempo, profesores le han metido un poco la idea de que todo se demuestra matemáticamente y eso no es así, al menos en física no, ¿ah? Quizás en geometría, ¿no? Pero en física gran parte de las expresiones que se ven son definiciones, dos son leyes físicas y lo que se demuestra son los llamados teoremas, ¿no? Los teoremas tienen, ¿no?, alguna relación. Siempre la demostración en física es experimental, por eso es que la física se basa en el experimento y la medición. Muy bien. Esta es una regla entonces inventada por el hombre, esto no, de repente podría haberse hecho de otra manera, pero es así como se reconoce y esto es universal también. Si tú, por ejemplo, tienes la oportunidad de irte de repente a Brasil, ¿no?, que hablan otro idioma, y tú postulas, igualito, te van a enseñar producto vectorial, la misma regla de la mano derecha, el mismo giro de los dedos, y entonces esa es una regla que no debemos nosotros olvidar. Eso se llama oficialmente así, la regla de la mano derecha para el producto vectorial. Hay algunas variantes para el caso de la fuerza magnética, del campo magnético, de las corrientes, y eso lo vamos a ir viendo, son algunas variantes que como son reglas que el hombre inventa, también el hombre las puede modificar, y así que los científicos la han alterado un poquito para que sea más cómodo en otros casos. Pero para producto vectorial vamos a aplicar siempre esta reglita. Vamos ahora con esa definición, con esa única definición, porque siempre la definición es única y universal y es el único origen que tenemos. Vamos a aplicar esa definición en el producto vectorial. Todito tiene que salir de la definición, así como lo hemos hecho en producto escalar. Todo sale de la definición, el producto escalar por el coseno, si el ángulo era 90, el producto escalar saldría 0. Después lo apliqué a I, J y K y entonces me sale pues una forma simplificada. Al final me doy cuenta que solo necesito multiplicar las componentes I con I, J con J y K con K. Pero eso, ¿de dónde partió? Esa no es una fórmula nueva, no es una definición nueva, sino que parte de la definición de producto escalar. Ahora, parecido vamos a hacerlo. Vamos a aplicar la definición de producto vectorial para los vectores unitarios I, J, K. Cuando tú multiplicas, por ejemplo, I por I, J por J o K por K, siempre el resultado va a salir nulo. Lo único que tengo que hacer es aplicar la definición. Mira, si tengo un conjunto de vectores unitarios, tú sabes que los vectores unitarios I, J y K coinciden con las direcciones X, Y, Z. Entonces voy a multiplicar vectorialmente un vector I por otro vector I. Acá tengo dos vectores I, los dos son la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo, los dos tienen módulo 1, 1. Entonces voy a aplicar su definición. El producto de módulos, acá me debe salir 1 multiplicado por 1 por el seno de 0 grados. Bueno, el vector I con el otro vector I igualito a él, entonces forman 0 grados, los dos están en la misma dirección. Seno de 0 es 0 y entonces el módulo de este vector sale 0. Entonces este vector, este producto vectorial de I por I, su módulo es 0, entonces se dice que el vector es nulo, pues es un vector nulo. Ese 0 proviene de vectores, como no tiene dirección, obviamente ese vector es nulo, no tiene dirección, no tiene sentido, no tiene nada, simplemente no existe, entonces le ponemos así vector nulo. Se acostumbra a poner el 0 con su bolita arriba. Lo mismo pasa J con J y K con K. Como ves, estoy llevando la secuencia, aplicando la definición que hemos dado. Ahora voy a aplicar la misma definición a los casos de I, J, JK, KI. La forma más sencilla de hacer esto es lo siguiente. I por J, pone los dedos extendidos en la dirección de I, giras tus dedos hacia J y tu dedo pulgar te va a salir apuntando hacia acá. Resulta que si multiplicas I por J, te sale el vector que sigue con signo positivo. I por J da acá. Y se torna bastante fácil, mira, J por K es I
K por I es J. Siempre que tú multipliques así en sentido antihorario, este es el orden en el que tienes que poner los vectores por si acaso, no vayas a poner I, J acá arriba y K, siempre los I, J, K se colocan así en sentido antihorario. Esa es una forma también de eh, ya convencional de aceptar las direcciones X y Z. No se puede poner cuidado también con este detalle, ¿no? A veces uno se confunde, no vayas a poner así X, Y y por acá voy a poner Z. Eso no se puede hacer. Eso también tiene un orden, ¿no? Entonces X, esto no va acá, aquí va Y, siempre en sentido antihorario, y aquí va Z recién. Entonces si tú pones en la forma correcta X, Y, Z, lo que vamos a tener es que siempre es el vector que continúa, pero con signo positivo. Entonces esto es fácil de recordar, mira. Y por J, ¿qué le sigue? K. K es la respuesta. J por K, lo que le sigue I. K por I, J. Y eso, como ves, no lo tengo que memorizar, puedo poner mi dibujito. Yo particularmente lo hago así, cuando hago producto vectorial pongo mi sistema de coordenadas al costado y JK y lo voy multiplicando para evitar confundirme o tener que estar perdiendo tiempo pensando cuál era I, J, J. De frente, con un poquito de práctica de repente algunos te salen rápido, I por JK, J por KI. ¿Qué pasa si multiplico al revés? Por ejemplo, I por K. Cuando multiplicas así en sentido horario, es también el vector que continúa pero con signo negativo. I por K te da menos J. K por J te da menos I. Y J por I te da menos K. Entonces podemos recordar esta regla sencilla que también deriva de la definición para multiplicar las componentes de forma no efectiva en cada ejercicio. La mayoría de problemas que suele venir en exámenes a veces no trae muchas componentes y esta es una forma bastante simple, bastante sencilla y efectiva de hallar el producto vectorial. Hay algunos libros que enseñan el método de los determinantes y eso lo puedes hacer más adelante cuando ya dominas determinantes en álgebra. Pero sin necesidad de saber determinantes, yo puedo hacerlo así, aplicando obviamente la relación I por JK, que es como la aplicación de la definición. Ahora, tienes que saber que ese producto vectorial tiene algo que ver con estos vectores AB. Tiene una interpretación ese producto vectorial y es la siguiente. Estos vectores AB, si tú le trazas paralela a cada vector, perdóname, esta es una paralela, sino que mi pulso para fallando, ¿no? Te cuento que mi pulso se volvió así desde los 13 años, no sé por qué se volvió así medio tembloroso, siempre ha sido así mi pulso. El área que se forma aquí en el paralelogramo formado con los vectores que me da el problema, esta área justo va a coincidir con el módulo del producto vectorial y eso se puede demostrar así, mira. Si tú tienes dos vectores AB, este es el ángulo θ, ahí están, mira, AB, el producto vectorial tiene que ser así perpendicular al plano que forman. Siempre el producto vectorial es perpendicular al plano. Entonces, mira el detalle. Voy a mirar los vectores AB desde arriba para verlo en un plano. Voy a ver el plano de los vectores AB. Ahí están los vectores AB. Voy a trazar paralela a cada vector y voy a tratar de calcular el área de ese paralelogramo. Para calcular el área del paralelogramo, por geometría sabemos que debemos trazar la altura. Trazo la altura. Y en este triángulo rectángulo esa altura vendría a ser B seno. Si yo multiplico la base que es A por la altura que es B seno, AB seno vendría a ser el área del triángulo, pero también AB seno es lo mismo que el módulo de A, módulo de B por el seno del ángulo formado, que no es otra cosa que el producto vectorial. Entonces podemos decir que el área coincide con el módulo del producto vectorial. Esto lo debes de saber porque si te piden el área del paralelogramo formado por los vectores, esa área justo es el módulo del producto vectorial. Puedes hallar el producto vectorial y directamente ese módulo del producto vectorial será pues el área. También he visto problemas donde te piden el área del triángulo formado por los vectores. A ver, ¿cómo calcularía el área del triángulo? Eso está difícil, ¿eh? El área del triángulo, ¿cómo lo puedo determinar? Bueno, trazando aquí, uniendo los extremos se forma un triangulito.
y este triangulito es la mitad del paralelogramo, o sea, la mitad del área, o bueno, en todo caso, el área de este triangulito vendría a ser la mitad del módulo del producto vectorial, si es que te piden el área del triangulito. Entonces, cuando tú en un problema escuchas dos cosas que siempre nos tienen que hacer pensar en producto vectorial. Primero, cuando escucho hablar de un vector perpendicular a un plano. Siempre un vector perpendicular a un plano tengo que asociarlo al producto vectorial, porque el producto vectorial, por la definición, es perpendicular a este plano formado por los vectores. Y dos, cuando quiero calcular el área de un paralelogramo o de un triángulo formado por dos vectores. Esa área también siempre se puede hallar por producto vectorial, Entonces, algo que debo repasarlo. Hoy día vamos a hacer varios problemas sobre eso. Tenemos problemas de producto vectorial, tenemos problemas de áreas, productos de varios problemas que han venido en la uni de un vector perpendicular al plano, y todos esos problemas se resuelven por producto vectorial. Muy bien, vamos ahora a borrar esto, y una vez que ya hemos visto esto, ya estamos listos para hacer los problemas. Ya no tampoco necesitas más. No hay que tenerle temor. ¡Ay, qué difícil es! No está tan difícil. El problema a veces no es que sea difícil, sino que a veces uno lo enfoca mal. Todo lo tenemos que partir siempre de su definición, como allá del módulo, su dirección y sentido. Esa definición la aplico a los vectores unitarios y JK. Ahí tengo la forma, cuando sale nulo, cuando sale una respuesta, una regla práctica para recordarlo rápido. Y si tengo los vectores con componentes, me conviene hacer esto para hallar el vector producto vectorial. Y me acuerdo siempre que, aparte de que el producto vectorial es perpendicular al área, perpendicular al plano que forman los vectores, ese módulo del producto vectorial es igual al área del paralelogramo que forman los vectores. Si fuera un triángulo, sería la mitad del área. Bien, con eso estamos nosotros terminando este capítulo de vectores, y ahí estaríamos culminando ahora sí por fin lo que es vectores, ahora sí fin de vectores, y nos vamos a ir al siguiente tema que corresponde a funciones. ¿Por qué las funciones son necesarias? Creo que estos tiempos de pandemia son un buen ejemplo del por qué necesitamos las funciones. Muchas de las decisiones que justamente se toman es porque hay resultados numéricos que nos hacen indicar, ¿no?, ciertas cosas. Por ejemplo, cuando uno ve la curva de contagios, vamos a ponerle a ver el número de contagios conforme van pasando los meses, ¿no? Y vemos de repente una curva que va creciendo de esta manera. Entonces, ¿qué nos indican esos resultados? Bueno, esos resultados nos dicen que tenemos que hacer una cuarentena, pues, porque están creciendo más y más, y lo que va a pasar es que el sistema de salud va a colapsar. Cuando vemos de repente que la curva va bajando allá, vamos a abrir, ¿no?, nuevamente. Entonces, las decisiones, digamos, más importantes que se puedan tomar a nivel de Estado, a nivel de experimentos, a nivel de estudios, incluso hasta a nivel personal, dependen siempre de los valores numéricos. De una gran forma muy útil, muy didáctica, muy clara de ver resultados es a través de las gráficas. La física obviamente no puede ser ajena a esto. Como la física estudia fenómenos, le conviene también utilizar las gráficas para tener una idea visual de lo que está pasando. Y por esa razón es importante que tú desde ahora aprendas a manejar la información vía gráfica. Cuando tú seas ingeniero, dentro ya de algunos años, recuerda siempre que lo importante no es un número, no es un valor aislado. Un valor como el valor del punto P, donde para cierto instante de tiempo o cierto momento hay un cierto valor, digamos, de n, un valor por sí solo no nos dice mucho. Lo que nos dice siempre es la secuencia de valores, cómo era antes, cómo puede ser después. La tendencia es siempre lo que nos ayuda a tomar una buena decisión. Por esa razón es que entender los gráficos o tener una idea por lo menos cómo se pueden usar los gráficos es algo que siempre nos debe ayudar. Tú podrías hacer gráficos, por ejemplo, de la forma o de las notas que vas sacando
conforme van pasando tus exámenes. Y si tú ves que ya estás en un punto, ¿no?, más elevado, tú ves que ya estás en un punto, entonces ya es momento de postular. Si veo que mis notas están bajitas todavía, yo creo que no hay que de repente hacer el proceso tan corto, ya querer aventurarse de repente. El otro día un estudiante me escribía, me decía, profesor, me quiero pasar a la pre, quiero, no, ya quiero dejar el ciclo semestral, quiero irme a la pre porque me he entusiasmado con la pre, pero es cuestión de ver los resultados, creo que es cuestión de ver también estas estadísticas, estos números y ver cómo están las notas. A veces no se trata de desesperarse, a veces por desesperarse demasiado las cosas no salen bien y el aprendizaje no es algo que se pueda acelerar. El aprendizaje es algo natural que en el cuerpo tiene, o sea que tu cerebro va a tener que ir dándose conforme pasa el tiempo. No hay una fórmula mágica, no hay una pastillita, no hay una inyección, un líquido que haga que nuestro cerebro aprenda más rápido. Es un proceso que toma su tiempo, así como una persona que está de repente enferma tiene un tiempo para recuperarse, pues el cerebro también se toma un tiempo para aprender. Entonces, ese aprendizaje lo tengo que ir midiendo y lo puedo ir midiendo también por mis gráficas. Entonces, es muy importante que este sentido de la gráfica es algo que se incorpore pues en tu chip, tú que vas a ser un futuro ingeniero, futuro científico. Por esa razón la UNI en esta etapa preuniversitaria te pone en el prospecto de admisión funciones y gráficas y ese será el tema que vamos a ver a continuación. Vamos entonces a ver a continuación funciones y gráficas. Vamos a regresar. Esto es Eureka Grupo de Estudio Uni que presenta su segunda parte, funciones y gráficas. Ahí está, funciones y gráficas. Como te explicaba, la necesidad de conocer las gráficas nos ayuda a tener una información o sea, un manejo de la información. No es un valor aislado el que queremos, sino una secuencia de valores. Y entonces existen algunas funciones que por lo menos tú debes empezar conociendo desde ahora. La primera función que debes conocer se llama función afín. Esta es la misma llamada ecuación de la recta en trigonometría, es la misma ecuación. Y hay que empezar comentando que en la UNI le llaman función afín. En varios libros, en varios centros de preparación le llaman función lineal. Cuidado que en la UNI esto no es función lineal. Bueno, a veces uno se le escapa decir función lineal porque la gráfica es una línea recta, pero función lineal en física, función lineal en álgebra, vamos a ver que tiene un significado ligeramente diferente en la UNI. ¿Cómo me doy cuenta que una función es afín? Sencillo, vamos a tener dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Para empezar, las palabras variable quiere decir que va a cambiar. X, Y son valores que pueden cambiar, que pueden tomar diferentes valores. Y la variable independiente es aquella que va a cambiar, pero sobre la que tú no tienes control. Es aquella que va a cambiar inexorablemente, o sea, tú no vas a poder hacer que vaya más rápido o más despacio. Por ejemplo, una variable totalmente independiente en la gran cantidad de fenómenos naturales que hay es el tiempo. No podemos hacer que el tiempo vaya más rápido. No puedo hacer que yo aprenda más rápido. Quiero que los días tengan 50 horas para estudiar más. Eso no se puede hacer. O tampoco quiero que de repente vaya más lento el tiempo, no estoy preparado, quiero que falten más días para el examen. Entonces el tiempo es una variable independiente, que avanza, que va a cambiar, pero que cambia sola, no tengo control sobre ella. Y una variable dependiente es aquella que su resultado sí es consecuencia del primero, ¿no? Por ejemplo, una variable dependiente puede ser la velocidad que un cuerpo tiene, ¿no? O sea, que tengas más o menos velocidad va a depender del tiempo que está moviéndose. Entonces, Y representa una variable dependiente. Dependientes son la mayoría de cantidades físicas que hay a nuestro alrededor. Puede cambiar la fuerza, puede cambiar la velocidad, puede cambiar la distancia recorrida. Y entonces pueden ser variables
dependientes. Algo más que quiero comentar es que no existe una variable dependiente e independiente absoluta, sino que también eso ya depende del fenómeno que vas a analizar. Entonces, en un fenómeno puedo analizar de repente algo donde la independiente sea, por ejemplo, la variable independiente sea la posición, la longitud recorrida y la variable dependiente sea la fuerza. Puedo hacer de repente que la variable independiente sea la presión y la variable dependiente sea el volumen. O sea, eso depende de cada fenómeno físico. No podemos generalizar, pero lo que sí debemos entender es que hay dos tipos de variables, una que es independiente, sobre la que no tengo control, y otra que es la que resulta de la primera, que es la que sale como consecuencia y entonces tengo que registrar justamente, ¿no?, sus valores. Un poco basándonos en la realidad, una variable independiente es el tiempo y una variable que depende del tiempo, por ejemplo, es el número de contagios que se van dando, ¿no?, por esta pandemia. Entonces son resultados, o sea, vemos que conforme el tiempo pasa hay más y más casos, entonces uno depende del otro, ¿no? Más días, hay más casos, entonces algo que cambia. Quisiera saber cómo se relacionan para poderlo controlar y justamente ahí entra la ciencia, ahí entra la estadística, ahí entran las matemáticas. Por eso es que los matemáticos, los estadísticos trabajan muy de la mano con físicos, con ingenieros, porque necesitan siempre manipular la información de una manera muy estratégica. Bien, para poder reconocer una función afín, las variables dependiente e independiente deben estar como que reunidas de esta forma. Deben estar elevadas cada uno al exponente 1, 1, siempre al exponente 1, 1. No puede ser 2, no puede ser 3, cualquier otro exponente, un medio, raíz, ya no es función afín. La función es afín cuando tiene esta forma. Exponente de x y de y, 1, 1. La variable y se pone al final, ese es el resultado. Y la variable x debe estar acompañada de un coeficiente que no debe ser 0, obviamente, porque si no se hace 0 todo, que no es 0, que se va a denominar pendiente, y un término que está libre, que no tiene variable x, que es también llamado término independiente, que nosotros le vamos a llamar el intercepto. Y ahorita te voy a explicar por qué le han puesto ese nombrecito de intercepto. Entonces, primer paso, ¿cómo me doy cuenta que estoy frente a una función afín? Porque las variables están elevadas al exponente 1, 1. Por ejemplo, casos que me voy a encontrar en el curso de física, me dice un problema, la fuerza que actúa sobre un cuerpo, va cambiando de acuerdo a la siguiente expresión, cambia con la posición de acuerdo a la siguiente expresión. Fuerza igual a 20 más 5x. Exponente de x1, exponente de fuerza 1, esto es una función afín. El flujo magnético que atraviesa una región es igual a 5 más 2t, exponente de T1, exponente de phi, que no sé qué será, pero te soplo que será flujo magnético, pero por ahora vamos a hacernos los que no sabemos qué es phi. Si los exponentes son 1, 1, entonces eso es una función afín entre esta variable phi, que será flujo magnético, acuérdate que todavía no sabes eso, y t es tiempo. Entonces, cuando veas una función de esta manera, un número solito, un coeficiente, esto se llama función afín. Vamos a presentarte a los miembros de la familia función afín. La variable x, y te las presenté, y variable dependiente, x variable independiente, y ahora vamos a presentarte a, míralo bien, ¿qué cosa es b? B se llama intercepto porque va a ser el punto donde la gráfica intersecta al eje de las y. Y M se va a llamar pendiente. Esos son los nombres que también tenemos que familiarizarnos. Ya la palabra pendiente tiene que hacerse un poco parte de nuestro vocabulario. Pendiente e intercepto van a ser dos palabras bastante comunes que tienen que hacerse cada vez más familiares a nuestro vocabulario. Empecemos por qué es la pendiente. La pendiente es un cociente, una división, para hacerlo más sencillo, de dos variaciones. Para hallar la pendiente debo tener una variación que experimenta y
¿Y qué variación experimenta X? Cachemito me pregunta, me dice, ¿qué pasa? ¿Puede ser al revés, variación de X entre variación de Y? No, cachimbo, no sea mongol, no se puede hacer al revés, esto también tiene un orden. La ciencia es así, un poco ordenada. Quienes son muy rebeldes a veces no han nacido para ser científicos, ¿no? No se trata de hacer las cosas así cada día de forma diferente, sino de guiarse de ciertos parámetros. Entonces, esto está definido así, así se ha organizado. La pendiente es cociente de variaciones y variación de Y sobre variación de X. La variación se simboliza con la letra griega delta mayúscula. Este triangulito que ves por acá es la letra griega delta mayúscula. Acá voy a poner mi puntero láser. Este triangulito es delta mayúscula, una letra griega que significa variación, que significa cambio, cambio. Esas variaciones se determinan siempre así, hallando un valor final, un valor 2 menos un valor 1, 2 menos 1. Vamos a tener dos puntos, 1 y 2, así que vamos a restar el valor de Y final menos el valor de Y inicial, valor de X final menos valor de X inicial, y eso se llama variación. Eso es cociente de variaciones, es una pendiente, una pendiente. Un primer detalle de la pendiente que debes tener tú en cuenta es que la pendiente tiene unidades. Porque si Y fuera fuerza y X fuera metros, entonces la pendiente saldría variación de fuerza se mide en Newton, el numerador es Newton, y el cociente sería variación de longitud metros, o sea, sería Newton por metro. Si fuera flujo magnético versus tiempo, variación de Y sería variación de flujo magnético, que es Weber, variación de tiempo sería segundo, Weber por segundo sería la unidad de la pendiente. Entonces recuerda que las pendientes sí tienen unidades. Vamos a verlo gráficamente. La gráfica se construye por si acaso de esta manera. Si esta fuera una función y yo quiero construir su gráfica, debido al gran Renato Descartes, ¿no? Renatus Cartesianus, en latín dice que se decía su nombre, en francés es algo así como René Descartes, inventó esto del plano de coordenadas y las coordenadas de un punto. Entonces lo que se hace es empezar a dar valores, mira. Cuando t vale 1, a ver, reemplaza, 2 por 1, 2 y 5, sale 7. Cuando t vale 2, 2 por 2, 4 y 5 sale 9. Cuando t vale 3, 2 por 3, 6, 6 y 5 sale 11. Y con 7 y 1 vas a formar un punto, vas a representarlo así como un punto en el plano de coordenadas. El 9 con el 2 vas a representar otro puntito, el 11 con el 3 va a ser otro puntito y así sucesivamente. Resulta que todos los puntitos que se formen, cuando tú los unas, te van a dar siempre una línea recta. Siempre va a salir de una función afín su gráfica una línea recta. Puede ser para arriba o para abajo, pero siempre va a salir línea recta. No puede salir otra cosa. No puede salir otra cosa. Entonces es así como se ha construido o así se construyen las gráficas. Hay que dar valores, hay que tener valores. No hay otra forma de hallar la gráfica. Lo que nosotros vemos es ya el resultado de lo que han hecho otros físicos, ya han hecho el experimento. Y esto vas a hacer tú en tu primer ciclo en el curso de laboratorio de física. El primer laboratorio va a tener que ver sobre esto de hacer gráficas, te van a hacer conteos, utilizar tu papel milimetrado. Seguramente que en ese momento te darás cuenta, mira cómo te va a servir esto de la pendiente, de los valores, de la posición. Y es ahí donde vas a entender cómo se construyen las gráficas, ¿no? A partir de puntitos que se obtienen de experimentos. Bueno, en esta gráfica que nos va a salir, el intercepto va a ser este punto de corte. Mira, si no lo viste, ahí está, te lo mando de nuevo. Ahí está. Ese es el intercepto. Ese es el intercepto, el punto donde intersecta la recta, la gráfica al eje de la Y y lo vamos a simbolizar con B. B es el intercepto. El intercepto puede estar aquí, puede estar más abajo también, ¿ah? El intercepto también puede estar así, puede ser de repente -2 el intercepto, no hay problema.
El intercepto también puede ser cero, pero cuando es cero ya no se llama función afín y eso lo veremos en unos instantes. No te lo pierdas. Por ahora vamos a ver los casos en los que es positivo o negativo el intercepto y entonces ese sería llamado así, por eso se llama intercepto, porque intercepta al eje de la Y. Y vamos a agarrar dos puntitos cualesquiera, esos puntitos puede ser también el intercepto y otro punto, o agarrar dos puntos cualesquiera. Yo voy a agarrar acá dos puntos cualesquiera para que de repente lo puedas ver mejor. Ese puntito tiene abscisa y ordenada, no sé si te acuerdas de colegio eso, abscisa y ordenada. Y entonces vamos a ver cuál es la pendiente. La pendiente vendría a ser el cociente de variaciones. Aquí podemos ver la variación que experimenta X, de X1 a X2, la variación de X vendría a ser esto, X2 menos 1. Si X1 vale 8 y X2 vale, por ejemplo, no sé, 20, ¿cuánto ha variado? De 8 a 20, resto. 20 menos 8, 12, esa es la variación. También puedo hallar la variación de Y sería Y2 menos Y1. Y entonces la pendiente es ese cociente. Cuando tú ves ese cociente, no sé si piensas al toque en un triángulo, rectángulo y en la tangente. ¿Piensas en la tangente o no? Entonces, cuando tú ves ese triangulito rectángulo y ves cateto puesto entre adyacentes, eso parece la tangente. Entonces, una forma sencilla de recordar es decir que la tangente del ángulo de inclinación vendría a ser la pendiente. Pero aquí hay que hacer la observación de que pendiente es una cosa, es el cociente de las variaciones, pendiente es la palabra correcta, la pendiente tiene unidades, y eso de la tangente es una regla práctica para que los estudiantes o una persona en general lo pueda recordar con facilidad. Pero la pendiente no se define como la tangente en física. En matemática, cuando no le ponen unidades a nada, entonces ahí pendiente coincide con tangente. Pero en física, donde Y puede tener unidades, como dije hace un momento, Y puede estar en Newton y X pudiese estar en metros, entonces no puedo decir que la tangente de este ángulo sea pues la pendiente. La pendiente es el cociente de variaciones. En la uni particularmente nunca ponen aquí ángulos, nunca usan los ángulos para las gráficas y me parece correcto. Siempre hablan de pendiente, de variaciones, te dan los valores. Entonces, yo a esto de la tangente la voy a poner así entre comillas, para que te acuerdes que no es que sea tangente, sino que es una forma práctica para que tú lo recuerdes, porque seguramente has visto tantas veces tangente que tú estás pensando en la tangente en ese triangulito, cateto opuesto entre adyacente. Entonces es algo parecido, pero la variación o las variaciones en la pendiente, recuerda, salen con unidades. Entonces una pendiente sí puede tener unidades, una tangente no. Una tangente no tiene unidades porque la tangente se calcula en los triángulos. La tangente es la relación de dos catetos, de dos longitudes. Longitud y longitud se cancela la unidad y la tangente no tiene unidades. Entonces la tangente siempre es un adimensional, mientras que la pendiente no. La pendiente sí tiene su unidad. Entonces hablemos siempre con propiedad. En física siempre digamos pendiente. Pendiente, cociente de variaciones. Una forma interna tuya, así para ti solito, puedes recordarlo porque es parecido a lo que estás haciendo con la tangente. Bueno, aquí vamos a mencionar que la recta también puede ir para abajo y cuando va para abajo la recta, la pendiente de arranque sale negativa. Voy a demostrar que la pendiente es negativa para que veas por qué se puede poner o por qué se pone el signo menos de frente. Voy a aplicar la definición de pendiente. Vamos a suponer que esta recta va para abajo, ya no va para arriba, ya no va como la anterior, mira. Aquí voy a poner mi cursor a ver. Ya no va así para arriba, sino que va para abajo. El intercepto sigo llamándole B, pero en lugar de ir para arriba, veo que va para abajo. Vamos a suponer que el corte con el eje de la Y sea un punto P, y entonces vamos a hallar en esta recta su abscisa o su ordenada. Para el primer punto, su abscisa sería 0 y su ordenada sería B. Ahí está, abscisa 0, ordenada B. Para el punto P,
La abscisa, o para el punto aquí que corta el eje de la Y de abscisa P, la abscisa es P, pero la ordenada sería 0. Ya tengo el valor de x1, y1, x2, y2. Voy a aplicar definición de pendiente, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y la pendiente me queda así, mira. y2 es 0, y1 es b, así que sería 0 menos b. x2 menos x1 sería p menos 0. Entonces, mira, desarrollando esto, mira cómo te sale menos b entre p. Una pendiente, cuando la recta vaya para abajo, siempre te va a salir negativa, siempre va a salir negativa, así que de arranque tú le puedes poner el signo menos y el valor de la pendiente lo puedes obtener como si fuera la tangente de este angulito, b entre p. Se parece la tangente de este angulito, le puedo poner un angulito alfa, y entonces una forma práctica sería el menos se pone directo, porque el menos te va a salir al aplicar la definición, ya debemos recordar por los siglos de los siglos, estoy diciendo siglos, no ciclos por si acaso, cuando tú tienes una pendiente negativo, o sea, tienes una recta que va para abajo, la pendiente te va a salir negativa, de frente le pones el menos y la tangente, aquí no juega ningún signo, la tangente solo se trabaja a nivel de valores, porque repito, la tangente no es la forma oficial, es una forma práctica. Entonces, siempre que hayas estas tangentes, lo vas a hacer solamente en valor positivo. No le metas signo, no le pongas, no, pero yo he visto que está en la posición menos, solamente la tangente es para allá del valor, solamente es una forma práctica de allá del valor. Entonces, cuando la recta va para abajo, hayas aquí como si fuera la tangente de alfa, b entre p, y le pones el menos porque ahí estaría coincidiendo con el resultado oficial, ¿no? Que es menos bp. Entonces, aquí está demostrado la pendiente de la manera oficial y la forma práctica sería poner de frente el menos y poner la tangente del ángulo de forma práctica también. Otro comentario que no puede faltar es que es una función lineal. La función lineal es cuando la recta pasa por el origen de coordenadas, cuando b vale 0, hay que tener cuidado, cuidado. Si b vale 0, la forma de la función afín se reduce a y igual a mx. Esta forma corresponde a una función lineal. O sea, esto se llama función lineal. Ya no se dice función afín. Función afín se dice cuando la recta no pasa por el 0. Y cuando pasa por el 0 se dice función lineal. ¿En qué se diferencia? Mira, la diferencia es que en una función lineal los cambios que experimenta la variable x tienen la misma proporción que los cambios que experimenta la variable y. Si la variable x se duplica, la variable y se duplica. Si se triplica la variable x, se triplica la variable y. En cambio, en la función afín, si tú duplicas la variable x, no se duplica la variable y, solamente aumenta. No se duplica, no pasa el mismo cambio. Esa pequeña diferencia hace pues que estas dos funciones sean diferentes. Para la física, para la ciencia, es importante si se duplica o se aumenta. Entonces, por ahí que nos sirve ese concepto. El intercepto vale 0 entonces, y dos cositas que debes saber. Cuando tú tienes una pendiente y el denominador de esa pendiente, como estás dividiendo, recuerda, dos variaciones, cuando este denominador delta de i es tiempo, esta pendiente automáticamente se le llama rapidez de la variación de y, independientemente de lo que sea. Eso se usa en todo el curso, mira. Si por ejemplo llegamos en un momento a tener variación de temperatura entre variación de tiempo, no es necesario que me lo digan, no es necesario que yo lo tenga escrito en el cuaderno, eso yo ya lo debo saber. Esto es la rapidez de la variación de temperatura. Esta es la rapidez con la que varía la temperatura. Si encontramos más adelante variación de flujo magnético entre tiempo, esto es la rapidez con la que varía el flujo. Esta va a ser la forma siempre cómo se van a manejar los términos. Si tú escuchas la rapidez con la que cambia la posición, la rapidez con la que cambia la velocidad, es porque ese cociente tiene al tiempo en el denominador. ¿Qué pasa si el denominador, en lugar de ser
tiempo es posición, es longitud. Así, es longitud. Si el denominador es longitud, es metros, se mide en metros, es posición, se puede decir también, es variación de posición, variación de longitudes. Entonces, ahí esta expresión tiene otro nombrecito, ahí se le llama gradiente de Y nada más, gradiente de temperatura. Ahí no se dice gradiente de la variación, sino gradiente de temperatura. Ya gradiente de temperatura nos tiene que hacer pensar, para todo aquel que lo escucha, que aquí hay un cambio en la temperatura que ocurre conforme la distancia va cambiando. Eso es lo que significa, cambio de temperatura conforme un cuerpo va avanzando. En física también nos vamos a encontrar con cambio de presión conforme nos sumergimos en un líquido. Esto puedo ponerle delta de Y porque es vertical. Esto se llama gradiente de presión. Gradiente de presión. En el CPRUNI varias veces utilizan estos términos así un poquito novedosos que no son muy usuales en los libros y lo aplican a veces de frente en la práctica calificada. Entonces, Chimbo lo ve de frente en la práctica, comienza a convulsionar, ¿qué es esto? Nunca he visto esto. No es necesario que lo veas, no es necesario que el libro te diga, eso es algo general y por eso lo estoy mencionando aquí. Si yo veo cambio de presión y acá veo cambio de, esto es de longitud, cambio de posición, esto está en metros, entonces esto se llama gradiente de presión. Si el Y fuera tiempo, es rapidez con la que cambia la presión. Entonces son términos que son definitivamente pues no universales para cualquier parte del curso. Yo recuerdo mucho cuando llegué a la universidad y por primera vez escuché hablar de gradiente de carga eléctrica. Gradiente, ¿qué es eso? Y obviamente uno un poco que en ese momento pues no, nunca lo he escuchado y toda la clase se concentra en la palabra gradiente. ¿Qué es esto? Todos se miran unos a otros. ¿Qué es gradiente? ¿Qué es gradiente? Esto es gradiente nada más. El cambio que ocurre pero en unidades de longitud. Cambio que ocurre en una posición. Entonces, son cositas que debe desde ahora incorporar en tu vocabulario. Vamos a ver la segunda función. La segunda función es la función cuadrática. Y esta también se conoce como la ecuación de la parábola porque la gráfica va a ser una parábola. Nuevamente nuestras variables independiente y dependiente. No sé si te habrás preguntado, pues hoy, ¿por qué no la ponen al revés? ¿Por qué no Y le ponen variable independiente y a la X dependiente? No, eso también es una convención, es un acuerdo de los físicos para guiarse cuál es cuál. Por eso es que siempre la independiente es X, siempre la independiente está en la horizontal y la que surge, la que aparece como consecuencia de la primera, está en la vertical. Entonces no se pone también en cualquier orden. Insisto una vez más que la ciencia pues es ¿no? bastante ordenada, tiene sus protocolos que hay que ir conociendo. La forma cuadrática más fácil, o para aprenderlo más fácil, es empezar por la forma más sencilla. La forma más sencilla es conocida como forma canónica. La palabra canónica es un término que viene de un latín que quiere decir simple, sencillo. Algo canónico es algo muy sencillo, muy simple. Entonces, la forma más simple de la forma canónica es así, mira. Que las variables x y estén relacionadas de esta manera. La variable x, que es la variable independiente, debe estar elevada al cuadrado. Ahora los exponentes deben ser 2 para la variable independiente y la variable dependiente 1. Futuro cachimbo me dice, pues, y si fuera 2, 2 a cada uno, ya no es función cuadrática. Ya. Eso lo vas a ver en trigonometría, esa es otra función. Pues y si fuera 2 y el otro fuera 3, tampoco. Para que sea función cuadrática tiene que ser así. 1 y 2. Y es 1 y el X es 2. Esa es la forma de la función cuadrática. Entonces así lo tienes que ver. Cuando tú ves una función cuadrática, que sí hay por si acaso, por ejemplo, hay una formulita en el curso de física que es la energía potencial elástica. No sé, los que han tenido ya algún veranito, los que ya de repente han estado estudiando, siempre es bueno. Habrán visto esta formulita, un medio de la constante K, que lo voy a poner así como entre paréntesis, todo esto uno solo, por la posición elevada al cuadrado. Mira, esta forma. Este es como Y, esto es como un número constante ahí,
y este es x cuadrado. Si yo quisiera graficar la energía en función de la posición, me va a tener que salir una parábola, porque esa es la forma de una función cuadrática. Cuando tú ves que el exponente es así, 2 y 1, y y x no está ni sumado ni restado con nadie, están solitos, entonces la gráfica siempre va a tener una forma bien sencilla de reconocer y de poder hacer, que es la siguiente. Vas a estar en un sistema de coordenadas y la parábola de la que te vengo hablando, o sea, la gráfica que va a salir siempre una parábola, va a tener su vértice justo en el origen de coordenadas. Eso es lógico porque si x vale 0, reemplazas en esta ecuación x0, 0 al cuadrado 0 por c que vale, o sea, c puede ser cualquier valor por 0 me da y igual a 0, entonces quiere decir que el 0, 0 está justo aquí, en el vértice de la parábola. Entonces, ese es el vértice. Esta letra C le vamos a llamar simplemente parámetro, es un parámetro. En trigonometría le van a dar otra interpretación, pero nosotros en física no nos interesa, le vamos a llamar simplemente parámetro. Cuando ese parámetro es mayor que 0, la parábola mira para arriba, y si fuera menor que 0, mira para abajo la parábola. Ahí está. Una vez que ya sabemos cómo es la forma canónica de la parábola y cómo es que se obtiene su función, cómo es la forma de la gráfica, nos vamos a la primera variante. La primera variante se llama la forma punto vértice. ¿Qué pasa si el vértice ya no está en el origen de coordenadas, sino se ha movido? Por ejemplo, así, tengo ahora el vértice de la parábola en un punto del plano de coordenadas que está con coordenadas HK. Si el vértice de la parábola se ha ido al punto HK, entonces el vértice ahora está ahí. ¿Cómo se altera la función cuadrática? Entonces, bien sencillo, mira, voy a agarrar la misma función y cx, pero le voy a restar a y le voy a restar a x lo que se ha movido el vértice desde el 0, 0. Mira la idea. Si el vértice estuviera aquí en el origen de coordenadas, entonces la función sería y es igual a c por x elevado al cuadrado. Pero como x no se ha quedado en 0, sino se ha movido hasta h, entonces le resto menos h y lo elevo al cuadrado. Y como el vértice se ha movido en el eje de la y de 0 hasta acá, le resto menos k. Y así me quedaría la forma llamada punto vértice. Cuando el vértice ya no está en el origen de coordenadas, ya es un punto diferente en el plano, entonces esa va a ser la ecuación de la parábola. Lo que en esa ecuación podemos hacer es desarrollar el binomio, cuál es primero, cuál es segundo, desarrollarlo, y si lo desarrollas te va a quedar lo que se conoce como forma general, y la forma general va a quedar más o menos así: cx cuadrado más bx menos 4. Esta forma general yo te recomiendo que nunca partas por ella, no es muy fácil, es más trabajoso empezar por la forma general. Siempre lo más sencillo es partir de la forma canónica, pasar por la forma punto vértice, y en la función punto vértice o en la forma punto vértice desarrolla el binomio, y después de desarrollar ese binomio ya te queda la forma general, que es mucho más fácil de poder trabajar. Entonces, la forma general la pongo solamente como referencia, no partas de ahí. Hay algunos a veces libros que resuelven forma general, le dan valores, forman sistema de ecuaciones, tres incógnitas. No hagas eso. Parte de la forma canónica, punto vértice, y desarrollas y llegas a la forma general. Por lo menos así lo vamos a hacer nosotros en este curso. Y después que ya sabes las dos funciones, ya estás listo para algo que pocos saben, que muchos no deberían aprender a nivel pre, le han dicho, no, eso vas a aprender cuando estés en la universidad, pero es necesario que desde ahora sepas derivar. Y te vamos a enseñar a derivar no solamente la forma práctica, esa que has visto en el colegio, seguro que el exponente pasa a multiplicar, te lo vamos a demostrar y vas a ver cómo es la demostración
para que vayas a la universidad a tener una base de por qué se hace, ¿no? Todo ese procedimiento. Y después, claro, la fórmula tú la puedes aplicar y rápido te van a salir los problemas. Pero descartar esto. El problema de la derivada de una función, eh, digamos que surge de las épocas griegas. El gran Arquímedes fue el primero que abordó el caso de las cantidades sumamente pequeñas, pero no pudo avanzar mucho y tuvieron que esperar hasta la época de Isaac Newton para poder inventar una técnica matemática, cómo trabajar con cantidades sumamente chiquitas, sumamente pequeñas. La derivada no es otra cosa que una operación matemática, es un operador, por eso decimos una operación como sumar, restar, dividir, pero que a diferencia de las operaciones que tú conoces hasta ahora, suma, división, exponente, radicación, exponentes, se hace con cantidades sumamente pequeñas. Es un cociente, es una división de variaciones, de cambios, pero que son instantáneos, pequeñísimos. ¿Cómo se hace para trabajar dos variaciones pequeñísimas? Estas son abstracciones matemáticas, son dos variaciones sumamente pequeñas y son tan pequeñas que no las puedo ver, no las puedo medir así físicamente, no las puedo tocar. Entonces, ¿cómo las puedo imaginar? ¿Cómo las puedo trabajar si no las puedo ver? Entonces, ahí viene pues la abstracción de los matemáticos que han hecho eso. Vamos a las variaciones que te había mostrado en el bloque anterior, que las llamamos delta de X y delta de Y. Delta de Y. Cuando son muy pequeñitas, cuando son instantáneas, cuando son sumamente pequeñas, le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a llamar diferenciales. Y las vamos a simbolizar. Te dije hace un momento que este triangulito era la delta mayúscula. Ya, las vamos a cambiar cuando son muy pequeñitas por la delta minúscula. Esto es delta mayúscula y esto va a ser delta minúscula. Es casi una D. Ya con el tiempo ahora se usa la D, no nada más, pero antes era la delta, que es un poquito chuequita. Pero ahora por cuestiones de letra, de tipos de letras, se pone la D. Y entonces, cuando una variación tiende a ser cero en el eje X o en el eje Y, vamos a simbolizarla con la delta minúscula y vamos a describirla así. Dx, delta X y delta Y, pero minúscula, o sea, lo que llamamos un dx, dy, y esto de aquí van a ser diferenciales. La palabra diferencial en física es un término también que ya se tiene que incorporar en tu lenguaje, porque la palabra diferencial quiere decir algo que es muy, 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 muy chiquito. Cuando el catedrático vaya a la universidad, en la universidad vas a escuchar un montón de esto, y te dice, vamos a agarrar un diferencial de volumen. ¿Qué vas a agarrar? Un volumen pequeñísimo. Vamos a agarrar un diferencial de área, un área pequeñita. Vamos a agarrar un diferencial de longitud, una longitud chiquititititita. Algo que tú ya no lo puedes ver, pero que lo tienes que imaginar. Entonces, diferencial no es otra cosa que algo sumamente pequeño que no se puede ver directamente, pero que lo puedes imaginar. Esa es la idea de diferencial. Creo que hasta ahí no hay nada que sea imposible de entender, algo sumamente pequeño que está en tu mente que ya no se puede ver, pero que está ahí, es sumamente chiquitito, un diferencial. Geométricamente, o sea, gráficamente, en otras palabras, la derivada de una función representa, o en otras palabras, es la pendiente de una recta tangente. Este problema de la pendiente de las rectas tangentes atormentó pues a los matemáticos de la edad antigua. Los matemáticos como Arquímedes se preguntaban, para una recta secante, cuando tiene dos puntos, todo el mundo halla la pendiente, pues así como lo hemos hecho hace un momento, tiene dos puntos, halla las variaciones y el cociente de esas variaciones que puedes ver porque son grandes, porque son visibles, se llama pendiente. Pero ¿qué pasaría si no tuviese dos puntos y tengo solo uno? Esa recta también tiene pendiente, también hay una variación ahí, pero ¿cómo lo calculo si tengo un solo punto? Porque para tener una pendiente debo tener dos, pero en la recta tangente solo tengo uno que corta o intersecta la recta. ¿Cómo se hace para tener dos puntos? Entonces, eso atormentó a los matemáticos en la edad antigua, en la edad media nadie aportó nada porque era una época de oscurantismo, ¿no? La iglesia no dejaba estudiar, nadie estudiaba, era una época oscura realmente.
de invasiones, de guerras, de mucha muerte. Y entonces tuvimos que esperar a los inicios de la Edad Moderna para que el gran Newton se le ocurriese cómo resolver ese problema. Él lo hizo más o menos de esta manera. Acá tú tienes una recta secante, esta letra S significa secante, esta S es una recta secante a una curva cualquiera. Esta curva f de x quiere decir que es una función de x. F de x quiere decir, en otras palabras, que esta es una combinación de x. Como no sabemos qué combinación es y no nos interesa por el momento, le ponemos así. Eso es lo que hacen los matemáticos, ¿no? Te voy a explicar eso, porque eso también a veces un poco que nos raya. Uno está acostumbrado a uno ver las cosas así, ¿no? Uno está acostumbrado, por ejemplo, a ver 5x cuadrado más 2x más 10. Uno está acostumbrado a ver eso. Ahí está y, eso está bonito, eso se entiende. Pero y es una combinación de x, y esto también se podría decir así, ¿no? Como esta es una combinación de x, yo también podría poner es una función de x. Cuando tú pones f de x, lo que estás haciendo es como simplificar esto, pues, ponerlo de forma simbólica. Entonces, cuando tú pones f de x, te refieres a que hay una combinación de x, pero que por el momento de repente no te interesa. Eso es lo que significa f de x. Entonces, cuando yo te pongo acá un f de x, quiere decir que esta curva de azul es una combinación de x, no sé qué combinación será, no me interesa por el momento qué combinación es, así que lo dejo indicado. Y entonces para cada valor de x1, por ejemplo, habrá pues un resultado, una combinación de ese x1 que me va a dar un y1. Eso es lo que quiere decir esto, ¿ves? Para un valor x0 hay una combinación de x0, acá dice función x0, o sea, esto quiere decir que hay una combinación donde tú reemplazas x0 y aparece el y sub 0. Ahí está el valor x0 y x1, y0 y y1, lo mismo que decir 1 y 2, ahora le pongo 0 y 1, 0 y 1. Y bueno, para hallar la pendiente de la recta secante, tengo la variación de x, que ya sabemos que es la resta x1 menos x0, y la variación de y, que es y1 menos y0. Para hallar la pendiente de esa recta secante, tendría pues simplemente pues dividir esas dos variaciones y esa es la pendiente de la recta secante. Eso es lo que hemos visto anteriormente. Una pendiente no es otra cosa que un cociente de variaciones. Familiarízate con esas palabras, esos términos. Pero, ¿cómo haría para que esa recta secante se vuelva tangente a esa curva? Entonces, lo que hay que hacer es que esta recta secante empiece a girar. Empiece a girar y Uy, perdón. Uy, mi pulso me ha hecho quedar mal, disculpen, no miren esta parte. La recta va a empezar a girar, hasta que se vuelva tangente en un punto. Cuando la recta se vuelve tangente en un punto, entonces vamos a intentar hallar su pendiente. Pero ¿cómo? No lo sé. Newton lo va a encontrar. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí está, mira. La recta que era secante lo voy a hacer girar hasta que se vuelva tangente. Y aquí vamos a notar algo, mira. Hace un momento habíamos visto que esto era la variación de x, esto era la variación de y, ¿no? Igual que en el anterior. Pero observa que cuando la recta empieza a cambiar y ahora el punto está por acá, el punto está por acá, no sé si te das cuenta que la variación de x y la variación de y se va haciendo cada vez más chiquita. Mira el alucinamiento. Aquí sí hay que pensar como matemático, no como físico, ¿eh? Tienes que prepararte para alucinar en su máxima expresión. Cuando la recta comienza a girar, esa recta queda secante hasta que termine siendo tangente por acá. Cuando empieza a girar, estos dos puntos, el inicio que se mantiene fijo y el punto final, en un momento determinado van a tener una variación de y una variación de x más chiquita. Sigue girando y la variación de y de x se hace más pequeña.
sigue girando y la variación de Y y de X se hace más pequeña. Y cuando sea tangente, esas variaciones debo imaginarme que son tan chiquititas que entran en un punto. Mira, son tan pequeñas que es como si entraran en un punto, se han convertido en un punto, son tan pequeñas que ya no las puedo ver, pero que las tengo que imaginar. Cuando esa recta se vuelve entonces así tangente, vamos a tener dos variaciones sumamente pequeñas que prácticamente son cero. Entonces, ¿cómo puedo hallar la pendiente de la recta tangente? Puedo hacer esto, mira. Agarro el cociente de variaciones que tenía hace un momento de la recta secante, pero voy a hacer que sean sumamente pequeñas, que cada una de ellas dos tienda a ser cero. Deben ser casi cero, porque eso es lo que va a pasar cuando ellas lleguen a juntarse en un punto. Cuando vas moviendo la recta y los puntos de intersección se van acercando, la variación de Y y X se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que llega a hacerse cero. Ahí cuando es cero, prácticamente esas dos variaciones, entonces ese cociente de variaciones me va a dar la pendiente de la recta tangente. Quiero que hagas aquí una secuencia rápida, mira. La pendiente de la recta secante son el cociente de dos variaciones, pero la pendiente de la recta tangente es ese mismo cociente, pero cuando son sumamente pequeñas, cuando tienden a ser cero. Si tienden a ser cero, entonces aquí voy a usar lo que habíamos definido hace un momento. Ya no son variaciones. Eso ya hay que llamarlo de otra manera, porque eso ya no se puede ver. Hay que llamarlo diferencial. Entonces van a ser el cociente de dos diferenciales. Eso es la pendiente de la recta tangente. Es el cociente de dos diferenciales y es a ese cociente que a lo largo del tiempo le han llamado la derivada. La derivada es el cociente de dos diferenciales. Y ese cociente de dos diferenciales me sirve para hallar la pendiente de una recta tangente a una curva. Cada vez que se quiere hallar la pendiente de una recta tangente a una curva, en cualquier campo que se necesite, en la física, en la economía también lo hacen, en la estadística también lo hacen, en la biología de repente o en la química, entonces voy a recurrir a ese concepto del cociente de dos diferenciales, que es más conocido en el argot científico, en el argot de las matemáticas, como la derivada de una función. Esta es la esencia de hallar la derivada. Debo tener la imaginación suficiente de hacer girar la recta, hacer que esas variaciones empiecen a reducir hasta hacerse cero, son tan chiquititas que son casi cero, y esas expresiones tan chiquititas ya no son variaciones, son diferenciales. Cuando los divida, ese resultado me dará la pendiente de la recta tangente. Vamos a hacer una demostración, vamos a hacer una aplicación para que veas cómo se convierte esto pues en las fórmulas que tú has visto de repente alguna vez, que tu hermano mayor que ya está en el segundo ciclo aplica de frente, que tu enamorada que ingresó el ciclo pasado de repente que ya está para el segundo ciclo está usando en sus cuadernos. Entonces ahora tú también vas a tener la oportunidad de entender por qué se aplican esas formulitas al toque. Vamos entonces a ver una aplicación. Vamos a agarrar una función que sea así y3x cuadrado. Vamos a agarrar una función que conocemos, es una 3x cuadrado igual y, es una parábola, es una función cuadrática. Y queremos hallar la derivada de esa función en el punto x2. Hallar la derivada de la función y igual 3x en un punto como x2 no es otra cosa que hallar la pendiente de la recta que pasa en ese punto x igual a 2 tangente a esa curva. Para hallar ese cociente de diferenciales que es la derivada y hallar la pendiente de esa recta tangente debo imaginarlo así. Esta es la recta, esta es la curva, perdón, esta es la parábola. La parábola es y igual a 3x cuadrado. No te olvides que esa gráfica ha salido de darle valores a x. Para x1 habrá un valor, reemplaza 1 y debe quedar el valor de y3. Para x2, 2 al cuadrado, 4 por 3y sale 12 y así sucesivamente, así sucesivamente. Con todos esos valores que hay de y y de x, entonces se forma esta curva. Y queremos nosotros hallar la pendiente de la recta tangente en el punto 2.
Pero, ¿cómo hago para hallar la pendiente en el punto 2 si tengo un solo punto? Necesito dos puntos. Entonces, voy a empezar por una recta secante y una secante que pase por el punto 2, pues, ¿no? Ese punto 2 va a ser, vamos a suponer x1 va a ser el punto 2. Para ese punto 2 le voy a poner en forma simbólica x1, que sea el primer punto. Este va a ser el punto 2, donde me piden hallar la pendiente de la recta tangente. Y para este punto x1 debe haber su abscisa, que debe ser así. Voy a reemplazar en esta función, así como cuando es un número se reemplaza el número, acá voy a reemplazar el x1 y me quedaría 3x1 al cuadrado. Voy a tomar otro valor, otro punto. Ese punto tiene una abscisa x2. Voy a reemplazar x2 en esta expresión y me quedaría que el valor de y es 3x2 al cuadrado. Y voy a hacer el mismo camino que usé en la demostración o en la definición general. Voy a empezar hallando la pendiente de la recta secante, porque de la secante sí lo conozco, y voy a hacer girar la recta hasta que se convierta en una recta tangente, y esas variaciones las voy a achicar lo más que pueda hasta que sea casi cero. Voy a empezar así entonces. La pendiente de la recta tangente se halla dividiendo dos diferenciales, pero ¿cómo, Michi, sale ese diferencial? Tranquilo, Chuls, lo tienes que hacer así. Tienes primero que hallar el cociente de las variaciones de una recta secante, hacer girar la recta secante hasta que se vuelva tangente, y en ese momento las variaciones se harán casi cero. Entonces vamos a hacer eso. Voy a tomar el límite, se dice. Esta expresión, por si acaso, este límite es un operador que también ya se analiza en la universidad. Acá también en álgebra vas a ver límites. El límite es un operador que te lleva pues un valor a otro, ¿no? Tú puedes llevar el límite de x que tiende a ser 2, de el valor de x que tiende a ser 0, que tiende a ser menos 2. O sea, uno puede llevar en realidad cualquier valor hacia otro valor, y esa operación que me conduce la tendencia de un valor a otro se llama límite. En este caso queremos llevarlo a ser cero porque quiero que esas variaciones sean sumamente pequeñas. Entonces esto se hace así. La variación de y sería y2 menos y1, la variación de x, x2 menos x1, y voy a reemplazar x2, perdón, y2 y y1 por sus equivalentes en x. Pues. Y1 y y2 tienen sus equivalentes en x, así que los voy a poner. Quedaría así, mira. La pendiente de la recta tangente es un cociente de diferenciales. El diferencial no sale directo, no sale de frente, no hay una forma de hallar directo. Lo que tengo que hacer es un cociente de variaciones, y2 menos y1, y2 lo he puesto en términos de x, y1 también entre x2 menos x1, y a esto le voy a tomar el límite, porque cuando tome el límite quiere decir que esas variaciones se hacen muy chiquitas y ahí se convierten en diferencial. Pero para eso primero voy a reducir un poco la expresión. El 3 lo factorizo, acá me queda una diferencia de cuadrados y me doy con la grata sorpresa de que x2 menos x1 se cancela y me quedaría algo así. 3 por x2 más x1. Pero voy a hacer la variación 0, pero no tengo variación aquí. Tengo x2 y x1. x2 más x1 no es variación. Acuérdate que variación es x2 menos x1. Entonces, de la variación que yo conozco, x2 menos x1, voy a despejar x2. El x1 lo voy a pasar a sumar. Y este x2 lo voy a reemplazar en la expresión. Quedaría así. El límite cuando la variación de x tiende a ser 0 de 3 por, en lugar de poner x voy a poner variación de x más x1 más el x1 que está en negrito que se quede en su sitio. Sigo desarrollando, me queda así delta de x o variación de x más 2 veces x1 y ahora sí creo que estamos listos para aplicar ese 0. Voy a hacer que la variación que antes no estaba y que ya la hice aparecer se empiece como por arte de magia, empezar a reducir hasta que se haga 0. Entonces, si se llega a reducir, se empieza a reducir hasta hacerse 0, pues entonces se hace 0 la variación y desaparece, pues es algo tan pequeño que ya no lo veo y me está quedando solamente 2x1, por el 3 de adelante me queda 6x1. Me estoy dando cuenta que la pendiente de la recta tangente sería igual a 6x1, 6 veces el valor de x1
que era 2, x1 era el valor fijo que me pedía el problema, ¿no? En x2 lo he mantenido fijo, el x1 se ha mantenido, entonces si yo quiero hallar la pendiente de la recta tangente en el punto 2, x1 va a ser 2, voy a reemplazar entonces en esta expresión 6 por 2 sería 12 y esa sería la pendiente de la recta tangente. Ya calculé la pendiente de la recta tangente. Ahora quiero que te des cuenta que la función que tenía yo de la parábola era y igual a 3x elevado al cuadrado. Y que haciendo todo esto de calcular la pendiente de la recta secante, hacer que el límite tienda a ser 0, simplificar, hacerla aparecer la variación de x, y haciendo todo esto, llegué a este resultado, 6 veces x1. Mira bien la función original y mira bien la derivada que es 6 veces x. ¿No habrá un camino corto para llegar? ¿No habrá una forma rápida de haber calculado esto? Bueno, resulta que si no quieres hacer todo este procedimiento, una forma fácil y directa sería pasar el exponente a multiplicar al coeficiente. El diferencial de y entre el diferencial de x, que es la derivada, sería lo mismo que si a 3 lo multiplico por su exponente, que es 2, y a esa variable x le resto 1. 2 menos 1 me quedaría 1. Dime, ¿es o no es el mismo resultado 6x? Como ese resultado es 6x, entonces lo que puedo hacer es crear una regla práctica, pues, y eso es lo que justamente está en las tablas que uno revisa cuando está ya en la universidad. Conclusión, generalizamos esto. Si tú tienes una función de la forma y igual a x elevado a la n, por ejemplo, en mi caso era 3x al cuadrado, esa era la función que tenía, y yo quería hallar la pendiente de la recta tangente, lo puedo hacer así. El exponente n lo paso a multiplicar, la derivada entonces de la función me quedaría así. Si paso a multiplicar sería 2 por 3 sería 6, y al restarle 1 me queda 6x. Como ves, ahí están los resultados. Esa es la derivada. Esta es la forma práctica como se va a derivar siempre, y eso es lo que de ahora en adelante podemos hacer para derivar al toque. Ya sabes la demostración, ya sabes el camino que se sigue. Este camino largo es el que en el primer ciclo de la universidad te van a pedir que cada derivada la demuestres, tienes que hacerle siempre esto, siempre parte de la variación, toma el límite, tienes que simplificar, simplificar y saber cuánto es la derivada. Obviamente hay funciones mucho más complejas, ya no todas son así, una parábola, y de todas hay que calcular su resultado. Bien, con esto nosotros podemos decir que ya hemos aprendido el significado de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, la razón por la que se lleva al límite, porque esas variaciones se tienden a ser muy pequeñas, y la forma práctica que nos va a permitir derivar al toque cualquier expresión. Vamos a practicar con esta derivada para que tú lo hagas rapidito en cualquier ejercicio, y esto te va a quedar así, mira. Si tú tienes una derivada de esta función y igual a 10 más 20x más menos 5x cuadrado, perdón, 10 más 20x más menos 5x cuadrado, lo primero que debes hacer en forma mental, yo lo voy a hacer aquí todo, pero tú en forma mental es completar el polinomio. Así, completar todo. Por eso en álgebra ves polinomio completo y ordenado, porque para eso te sirve, tienes que saber ordenar todito. El 10 debe ser 10 por x a la 0, el otro es 20x a la 1, 5x cuadrado, y ahora sí, la derivada de y respecto a x no es otra cosa que la derivada de cada uno. En el primero voy a siempre aplicar la misma regla, el exponente pasa a multiplicar y le resto 1, quedaría 10 por 0, x elevado a 0 menos 1. El otro sería 20 por 1, el 1 pasa a multiplicar al coeficiente y le resto 1, 1 menos 1. Y el otro sería 5 por 2 menos 2 menos 1. Cuando tú tienes aquí el 0 que pasa a multiplicar, 0 por 10 da 0 y 0 por cualquier x me da 0 también. Así que el primer término me va a salir 0. En el segundo caso me quedaría 20 por 1, 20 y x, 1 menos 1 da 0, x a la 0 da 1.
Así que me va a quedar el coeficiente solito, 20 solito me va a quedar, y el otro me quedaría 5 por 2, 10, x elevado a la 1. Como te puedes dar cuenta, los términos que están así, sin variable x, se dice término independiente, su derivada es 0, ahí no hay variación. 20x, cuando ves así un término al exponente 1, entonces el exponente es la derivada, al derivar te queda solo el exponente, perdón, solo el coeficiente, cuando deriva te queda solo el coeficiente. Y lo demás, si le aplicas la regla, pues pasas a multiplicar, 5 por 2, 10 menos 1, y ahí está la derivada. Respuesta final, la derivada de esa función y respecto a x sería 20 menos 10x. ¿Ves? Ya derivaste, ya sabes derivar, vamos a derivar otro. Hacemos lo mismo, completamos el polinomio, t a la 0, t a la 1, t al cuadrado. Verás la operación 0 que pasa a multiplicar se hace 0, pues ya no vamos a estar a cada rato poniéndolo. Tampoco vamos a ser tan mongoles, ¿no? Ya mentalmente, 5 por 0 da 0, todo se hace 0. El otro pasa a multiplicar 8 y al restarle t a la 0 queda 1, entonces queda 8 solito. Siempre los términos con exponente, esto se dice término lineal, se le llama esto, me parece, cuando el término es a la 1, te queda solamente el coeficiente. Y el otro si multiplicamos 2 por 2, 4, y le resto 1, me queda 4t. Su derivada sería 8 menos 4t. Una más, flujo magnético menos 5t más 3t cubo. El primero quedaría a ver derivada del primero. 1 por menos 5 sería menos 5, al restarle 1 me queda menos 5 solito. El otro sería 3 por 3, 9, al restarle 1 me queda t cuadrado, 9 por t cuadrado. Ahí está la derivada. Esa sería la derivada de la función. Hasta ahí ya sabes derivar, con eso te puedes defender ya en varios ejercicios, puedes leer un Serway, puedes leer un Sears. Cuando derivan ya entiendes lo que estás hablando. Una derivada es dos diferenciales que se dividen muy pequeños que tienden a ser cero. Si tienes una función puedes derivarlo de la manera que está aquí. Hasta en física 1 ya puedes moverte con estas funciones. Y te voy a regalar dos funciones más que tienes que saberlas derivar. Esa sí te la voy a dar directamente porque la demostración la dejamos para la universidad. Es un poquito más compleja la demostración, pero la tienes que saber desde ahora, que es la derivada de la función seno. La derivada de la función seno es así. El coeficiente se deja en su sitio, el a. Derivada del seno es coseno de la misma expresión. Y hay que derivar el interior. Bx al derivar, su derivada es b. Así como cuando derivas 20x, su derivada, ¿te acuerdas que es 20? Cuando derivas 8t, su derivada es 8. Entonces la derivada de bx, solo de bx, que es el interior, va a ser solamente b, y eso queda o aparece multiplicando al coeficiente a. Entonces la derivada es así: a por la derivada del interior, que es b, a b, derivada del seno, que es coseno, a b coseno. Esto se llama la regla de la cadena. Derivada del seno es coseno, y como adentro de la función seno hay otra función de x, hay que derivar el interior. Eso se llama regla de la cadena, y entonces te queda ab coseno de bx. Así vas a derivar. La derivada del coseno es parecida. Derivada del coseno es menos seno, por la derivada del interior te quedaría ab seno de bx. Mira, el a se queda en su sitio. Derivada del coseno es menos seno, ¿eh? Ojo, menos el seno. Y la derivada del interior es b, entonces menos ab seno de bx. Ahí está. Vamos a practicar con un par de ejemplos. Y igual a 5 seno de 2x, ¿cómo sería su derivada? A ver, derivada de y respecto a x. El 5 se queda en su sitio. Derivada del seno es coseno por la derivada del interior. Derivada de 2x sería 2. Entonces, ¿cuánto sale la respuesta? La derivada sale 10 coseno de 2x. ¿Ves? Así sale. Y lo puedes repetir varias veces. Y entonces esto te quedaría b es igual a 2 coseno de pi. Esto lo vamos a ver en movimiento armónico simple. Derivada de b respecto al tiempo sería así. El coeficiente 2 se queda en su sitio. Derivada de coseno es menos el seno de pi. Mira que solo cambia seno por coseno negativo, ¿eh? No cambias nada más. Y derivas el interior. El interior de pi al derivar te queda pi, porque pi es un número, así como de 2x su derivada es 2, de pi su derivada es pi. Entonces la respuesta quedaría menos 2pi seno de pi. Esa sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que sería pues una aceleración. Con estos conceptos estás
muy poderoso, muy empoderado para poder resolver o conocer un poco más del curso. Si de repente alguien te ha dicho que no, que los Serwine no puedo leer porque tiene derivado, no sé derivar, ya sabes derivar. Esto es lo que estudian los chicos en el primer ciclo, obviamente de una forma mucho más agresiva, un poco más violenta y quizás un poco más larga también, porque llegan a cosas más complejas. Pero ahora lo podemos ver hasta ahí, podemos ver tener una base sobre la cual si repasamos nos da pues todo, digamos, un soporte para poder encima seguir construyendo pues un poco más sobre las derivadas. Ya tienes una idea clara que la derivada es un cociente de dos variaciones sumamente pequeñas, sirve para hallar la pendiente de la recta tangente. Lo que hay que hacer es siempre a partir de la secante hacer ese giro de la recta para hacer que las variaciones tiendan a ser cero. Y es a través de ese proceso que se demuestran todas estas formulitas. Cuando uno multiplica al toque o cambia seno por coseno, lo que en realidad está haciendo no es otra cosa que hacer ese giro y finalmente uno ya pone el resultado, que es lo que usa en los problemas. Hay que repasarlo bien, no hay que tenerlo como desmiedo, esto no es una cosa súper difícil, sino que simplemente es cuestión de conocerlo y de hecho si nunca lo has visto te tiene que asombrar un poquito y repasándolo, aplicando las derivadas, tienes varios problemas hoy día para derivar, vas a ver que se hace y se torna bastante sencillo. Vamos a ver un par de preguntitas, me parece, teóricas. Vamos con la pregunta 41 y vamos a ver qué tal en la pregunta 41, a ver, con lo que has escuchado, clave a la 41. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, no te olvides cuando hablamos de qué cosa es este gradiente, qué es rapidez, cuándo es función lineal y cuándo no, afín y lineal, acuérdate que no es lo mismo. Esas cositas son las que debemos saber y eso te estamos preguntando aquí en la 41. Bien, vamos entrando en la recta final, hay que repasar muy bien esto, no solo para poder en este capítulo o en este curso resolver en movimiento armónico vamos a derivar para hacerlo más rápido, sino nos vamos realmente por la tangente, ahí sí, al infinito y más allá. Entonces derivando nos van a salir las cosas muy fáciles y hay preguntas también que se pueden derivar de cinemática, que si uno ya tiene la esencia de lo que es la derivada, te sale pues, no, mucho, mucho más bonito. Bien, ahí tenemos unas primeras claves, me dicen la B, me dicen la... Uy, hay una polémica acá, me parece, hay varias. Me dicen la B, la C, la E, todo el abecedario. Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta cuando sí responden diferente porque eso quiere decir que estamos, van a haber algunos que no van a coincidir y uno aprende más cuando no coincide porque se da cuenta en que se confundió. Una función lineal también es llamada función afín. No, 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 no. Función lineal y función afín no es lo mismo. Función afín es cuando el intercepto no pasa por el origen y lineal cuando justo el intercepto pasa por el origen. Así que función afín, acuérdate, la función afín se convierte en función lineal y se llama función lineal cuando b es cero. Entonces, función afín es cuando b es diferente de cero y lineal cuando b vale cero. Acuérdate que es como cosas diferentes. La pendiente de una recta se define como delta de y entre delta de x, donde son las variaciones respectivas. La respuesta es verdadera, es un cociente de variaciones. Siempre dilo así, la pendiente es un cociente de variaciones. No digas que la pendiente es una tangente, eso no es cierto, es una forma práctica, pero ¿qué es la pendiente? Un cociente de variaciones. No tenemos por qué tener, o digamos, un temor de decirlo correctamente. Y en la expresión delta de y o delta de x cociente de variación es cuando la variación de x tiene unidades de longitud, o sea, es variación de posición, variación de medidas de longitud, eso se llama gradiente de y, eso es verdadero, es el cambio de y por cada unidad de longitud, eso es verdadero, clave C. Muy bien, la mayoría acertó y hay que tener, algunos han marcado la E que está un poquito lejos, que están la primera y lo que marcaron la E se equivocaron en la primera. Una función lineal también es llamada función afín y su gráfica es una línea recta inclinada. Una función afín, o sea, una función lineal también es llamada función afín, no es lo mismo. Una función afín es llamada lineal solamente si b vale cero. No es siempre una función lineal y una función afín lo mismo, son cosas diferentes.
Entonces hay que tener en cuenta que la función afín se transforma y se llama función lineal cuando b vale 0. Pero no puedo decir que la función lineal también es llamada función afín. Eso no es cierto. La afín se convierte en lineal, que es otra cosa. Y en la última, lo que ha marcado la EDIS falso, pusieron no es cuando es y longitud, cuando y viene de medidas de longitud, entonces es gradiente, eso es verdadero. Otra respuesta que hemos tenido por aquí es la alternativa, creo que la B también ve por aquí, la B, en el caso de la B, la de en medio fue el error, y la pendiente es el cociente de variaciones, eso es verdadero, se define de esa manera, esa es la verdadera y única definición. Bien, vamos con una más, 46, a ver, lo han hecho bastante bien los muchachos, así que vamos a darle su merecido aplauso, porque sí, lo han hecho bien los muchachos, merecen su aplauso. Y entonces vamos ahora con la clave A, la 46. Ajá, muy bien, Valeria. Esa es una buena observación. Cuando uno habla de... mira, lo que yo te explico es también consecuencia de cómo se trabaja. Cuando se habla de gradiente, nunca vas a encontrar que digan gradiente de la variación. Se habla de gradiente de presión. Gradiente de la presión cuando te sumerges en un líquido. No se dice gradiente de la variación de presión, sino gradiente de presión, que significa cambio de presión conforme se hunde. Léelo en la repetición. El primero es rapidez con la que cambia y el otro es gradiente de Y nomás. Gradiente de Y, solamente se dice gradiente. Muy bien. Vamos a la 46, la gráfica de una función cuadrática. Ah, muy bien, muy bien. La gráfica de una función es una parábola, eso es verdadero. El vértice de una parábola siempre nos indica el máximo valor, la respuesta es falso. Puede ser máximo o mínimo. Mira, cuando la parábola es así, mirando para arriba, eso es un máximo, el vértice es un máximo. Pero cuando la parábola está así, quiere decir que es un mínimo, porque más abajo no hay nada. Entonces el vértice de la parábola puede ser un máximo valor o un mínimo valor, dependiendo pues si mira para arriba o para abajo. Cuando una función cuadrática tiene esa forma, su vértice se encuentra en el origen de coordenadas falso. Cuando la parábola tiene su origen o sea, su vértice en el origen de coordenadas, la forma de la función es así, cx cuadrado. Pero si se ha movido a las posiciones hk, entonces el vértice ya no está pues en el origen de coordenadas, ahí hay que restarle, ¿no? Entonces el vértice se ha trasladado al punto H. La respuesta sería la alternativa C de cachimbo. Muy bien. Vamos a darle su aplauso a los muchachos y nosotros, la C es, creo que la última pregunta. Ah, y terminamos nosotros entonces. Vamos a culminar la clase y nos vamos pues como siempre con un poquitito de humor, un poquito de humor sano, pues porque estamos en horario de protección al menor. Y entonces cuentan pues que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: os digo que y es igual a x cuadrado más 3x menos 4. Obviamente todos sus discípulos, ¿qué? Se asombraron. ¿Qué está hablando? ¿Qué se ha fumado Jesús? Está... ¿What? Y hablaban inglés ahí algunos. Hasta que Pedro pues le dice: no aguantó más, maestro, no entendemos, ¿qué cosa es eso? Y Jesús le dice: tranquilos, es una parábola. Ya saben ustedes que es una parábola, toda expresión que tiene exponente de x al cuadrado, eso definitivamente es una parábola, ahora ya lo sabes, y de esa manera nos vamos y nos veremos en la próxima clase, donde continuaremos con lo que corresponde a cinemática. Lo dejo en manos del maestro Luis Flores y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau, chau.